Ser padre soltero no es solo criar a un hijo. Es vivir con la sensación constante de que no puedes fallar. Porque si tú caes, todo cae contigo. Este hombre lo sabía bien. Trabajaba con las manos, contaba monedas en silencio, y escondía el cansancio detrás de una sonrisa para no preocupar a su hijo. Nadie lo admiraba. Nadie lo veía. Era solo otro hombre común. Hasta el día en que tomó una decisión que no tenía lógica en tiempos difíciles. Arregló una puerta gratis. No buscó dinero. No buscó reconocimiento. No imaginó consecuencias. Pero la vida tiene una forma extraña de responder cuando alguien actúa con carácter, incluso cuando nadie está mirando. Y lo que ocurrió después no solo sorprendió a otros, lo obligó a verse a sí mismo de una manera completamente distinta. Nadie le había enseñado a este padre soltero cómo cargar con todo sin romperse. Simplemente ocurrió. Un día estaba compartiendo responsabilidades, y al siguiente, el silencio. Un silencio raro, porque la casa seguía llena de ruidos. Pasos pequeños corriendo, una voz infantil pidiendo ayuda con la tarea, el sonido del microondas recalentando la misma comida de siempre. Pero el silencio estaba dentro. Ser padre soltero no es solo criar a un hijo. Es tomar decisiones cansado, es equivocarse sin tiempo para lamentarse, es aprender a sonreír con la espalda doblada. Él lo sabía bien. Cada mañana hacía el mismo ritual: despertarse antes que su hijo, preparar algo simple para el desayuno, revisar mentalmente las cuentas pendientes, y preguntarse, casi sin darse cuenta, si ese mes lograría aguantar sin pedir ayuda a nadie. Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta. Muchos padres solteros sienten que no tienen derecho a fallar. Si se enferma, no hay reemplazo. Si se desanima, no hay turno para rendirse. Si el dinero falta, no hay red que amortigüe la caída. Él trabajaba con las manos, no por romanticismo, sino por necesidad. Arreglos, reparaciones, pequeños trabajos aquí y allá. Nada glamoroso, nada estable, pero honesto. Y eso, para él, todavía significaba algo. Había aprendido que la dignidad no siempre paga bien, pero permite dormir con la conciencia tranquila, cuando el cansancio lo deja. Había noches en las que se quedaba mirando el techo, pensando en su hijo. No en grande, no en sueños lejanos. Pensaba en cosas pequeñas: que no le falte comida, que no sienta vergüenza, que no crezca creyendo que su padre se rindió. A veces recordaba conversaciones con otros hombres, comentarios sueltos, dichos casi como broma. Ser padre solo debe ser durísimo. Yo no podría. Y él asentía, con una media sonrisa. Porque explicar el peso real sería inútil. ¿Cómo describir esa mezcla de orgullo, miedo, culpa y amor que se siente todos los días? Es como cargar una mochila invisible que nadie ve, pero que nunca se puede dejar en el suelo. Ese día en particular no empezó distinto. Trabajo escaso, bolsillo justo, mente llena. Caminaba por el barrio pensando en qué más podía hacer, en a quién llamar, en qué puerta tocar, literal y metafóricamente, sin sentirse una carga. Y fue entonces cuando vio esa puerta, vieja, mal alineada, apenas sostenida por bisagras cansadas. Una puerta que no cerraba bien, como tantas cosas en su propia vida que parecían funcionar más o menos. Podría haber seguido de largo. Tenía razones de sobra para hacerlo. El tiempo, el dinero, el cansancio. Todo le decía que no era su problema. Pero algo se movió dentro de él. No fue heroísmo. Fue costumbre. La costumbre de un padre soltero de resolver, aunque nadie lo note. De arreglar lo que otros dejan roto. De hacer lo correcto incluso cuando no conviene. Se detuvo, observó la puerta. Y tomó una decisión que, en ese momento, parecía pequeña, casi insignificante. Todavía no lo sabía, pero ese gesto sencillo estaba a punto de empujar una cadena de eventos que nadie, ni siquiera él, habría imaginado. Un padre soltero aprende algo con los años. Casi todas las decisiones importantes se toman en silencio. No hay aplausos, no hay testigos. Solo esa vocecita interna que pregunta si estás haciendo lo correcto, incluso cuando no es lo más conveniente. Él se quedó unos segundos frente a la puerta. No era su casa. No era su responsabilidad. Nadie lo había llamado. Nadie le iba a pagar. Y aún así, su mente empezó a trabajar sola, como siempre.
Observó la bisagra floja, la madera hinchada por la humedad, el marco mal ajustado. Era un arreglo simple, de esos que se hacen más por dignidad que por dinero. En la vida de un padre soltero, esas decisiones pequeñas suelen ser las más difíciles, porque cada minuto cuenta. Cada herramienta desgastada cuesta. Cada esfuerzo extra se siente en la espalda y en el bolsillo. Arreglar algo gratis no parece una buena idea cuando tienes un hijo esperando en casa y una lista interminable de preocupaciones. Ahí aparece el dilema silencioso que muchos conocen bien. ¿Pienso en mí ahora o sigo siendo quien siempre fui? A lo largo de los años, él había aprendido que el carácter se construye en esos momentos. No cuando todo va bien, sino cuando ayudar significa perder algo. Tal vez tiempo, tal vez dinero, tal vez energía. Pero también sabía que su hijo lo observaba incluso cuando no estaba presente. Los niños aprenden más de lo que uno hace que de lo que uno dice. Así que respiró hondo. Apoyó la caja de herramientas en el suelo. Y empezó. Mientras ajustaba los tornillos, pensaba en cosas simples. En cómo explicarle a su hijo que no todo en la vida se paga con dinero. En cómo, a veces, ser padre soltero es enseñar sin palabras. Con actos pequeños, casi invisibles, pero constantes. Pasó alguien por la vereda. Miró. Siguió de largo. Otra persona observó desde lejos. No dijo nada. Nadie preguntó cuánto cobraba. Nadie ofreció ayuda. Y eso también era parte de la historia. Porque hay algo profundamente solitario en hacer lo correcto cuando nadie lo reconoce. Muchos padres solteros viven así, resolviendo problemas ajenos mientras los propios se acumulan en silencio. No por ingenuidad, sino porque ya entendieron que vivir solo para uno mismo termina vaciando por dentro. Cuando terminó, la puerta cerraba perfecto, sin ruido, sin esfuerzo, como debería haber sido desde el principio. Se limpió las manos en el pantalón, recogió sus herramientas y se preparó para irse, sin esperar nada a cambio. Ni gracias, ni conversación, ni reconocimiento. Justo en ese momento, una voz se escuchó detrás de él. Una voz que no era indiferente. Una voz que no sonaba como las demás. Y sin saberlo, ese padre soltero estaba a punto de descubrir que algunas decisiones silenciosas no se quedan en silencio para siempre. Oiga, ¿por qué hizo eso? La pregunta no sonó dura, pero tampoco cómoda. Fue directa, honesta. Él se giró despacio. La vida ya le había enseñado a este padre soltero a no esperar demasiado de la gente. A veces venían críticas, a veces desconfianza. Muy pocas veces, interés real. La mujer estaba de pie a unos pasos. Bien vestida, postura firme, mirada atenta. No parecía alguien acostumbrada a pedir favores. Tal vez por eso la pregunta se sintió distinta. No fue ¿cuánto le debo? Ni ¿quién le dijo que hiciera eso? Fue algo más profundo, casi incómodo. Él se encogió de hombros. La puerta estaba mal. Nada más. Respuesta simple. Como casi todo en su vida. Los padres solteros aprenden a explicar poco. No porque no tengan historia, sino porque casi nadie se queda a escucharla completa. La mujer guardó silencio unos segundos. Miró la puerta. Luego, sus manos. Manos gastadas. Firmes. Manos de alguien que trabaja mucho y habla poco. ¿Y no va a cobrar? No. Hubo una leve sonrisa en su rostro. No de lástima, de sorpresa genuina. Es curioso cómo, en la vida, casi nadie ve el esfuerzo invisible, especialmente cuando viene de un padre soltero. La mayoría solo ve el resultado, nunca el peso que hay detrás. Nadie ve las noches sin dormir, las cuentas ajustadas, el miedo constante a no ser suficiente para un hijo que depende de todo. Ella empezó a hacer preguntas simples. ¿Dónde trabajaba? Si hacía arreglos seguido. ¿Desde cuándo estaba solo con su hijo? Preguntas que, en otro contexto, sonarían invasivas, pero no lo eran. Había respeto, atención, algo raro y valioso. Y la atención, para alguien que pasa la vida siendo ignorado, vale más que el dinero. Sin darse cuenta, él empezó a contar partes de su historia, sin dramatizar, sin victimizarse. Habló de su hijo, de la rutina pesada, de aprender todos los días a ser padre y madre al mismo tiempo. También habló de errores, porque ningún padre soltero atraviesa la vida sin equivocarse.
La diferencia es que no hay con quien repartir la culpa. Ella escuchaba de verdad. No miraba el teléfono. No interrumpía. Solo escuchaba. En algún punto, él notó algo extraño. No se estaba justificando. No se estaba defendiendo. No se estaba minimizando. Simplemente estaba siendo quien era. Y eso lo movió por dentro más de lo que quería admitir. Antes de despedirse, ella le dio las gracias. No por educación. Lo hizo mirándolo a los ojos. Y dijo algo que se le quedó grabado durante todo el día. No todo el mundo haría eso. Él asintió. No supo qué responder. Recogió sus herramientas y siguió su camino. Nada había cambiado afuera. El dinero seguía justo. El cansancio seguía ahí. Pero por dentro, algo era distinto. Una sensación casi olvidada. Que tal vez, solo tal vez, ser quien él era todavía tenía valor. Lo que no sabía era que esa conversación sencilla, ese momento breve, había plantado una semilla. Una semilla silenciosa, paciente, que crecería hasta el momento exacto de revelarse. Porque cuando alguien finalmente te ve, la vida rara vez vuelve a ser la misma. El padre soltero siguió caminando con su caja de herramientas al hombro, pero la cabeza iba en otro lado. No por la mujer, no por la puerta, sino por esa frase que se le había quedado pegada como astilla. No todo el mundo haría eso. A veces una sola frase tiene más peso que 100 elogios, especialmente cuando viene después de años de silencio. Años de sentir que lo que uno hace no importa demasiado. Los padres solteros conocen bien esa sensación. Hacen lo que hay que hacer, nadie aplaude. Y la vida sigue. Él llegó a casa más tarde de lo habitual. Su hijo estaba sentado en el suelo, rodeado de piezas de un juguete que claramente ya había vivido mejores días. Papá, no funciona. Él sonrió. Se arrodilló. Observó. Ajustó. Igual que con la puerta. Mientras arreglaba el juguete, pensó en cuántas cosas en su vida había tenido que arreglar sin manual. Ser padre soltero es eso. Improvisar con responsabilidad. Aprender a ser firme y tierno al mismo tiempo. Decidir rápido. Y cargar con las consecuencias solo. Esa noche, mientras su hijo dormía, él revisó su vieja libreta. No era un cuaderno bonito. Era donde anotaba gastos, trabajos pendientes, ideas sueltas. Algo que muchos padres solteros hacen para no perder el control cuando la cabeza ya no da más. Entre números apretados y fechas, escribió una frase casi sin pensarlo. Hacer bien las cosas, incluso cuando nadie mira. No era una meta, era un recordatorio. En los días siguientes, siguió trabajando como siempre. Puertas, ventanas, cerraduras, pequeños arreglos. Algunos pagaban poco, otros nada. Pero algo empezó a cambiar en su forma de estar. No en el orgullo, en la calma. Como si, sin darse cuenta, hubiera dejado de medirse solo por el dinero que entraba. Y eso no significa que el dinero no importara. Importaba. Mucho. Las cuentas no se pagan con valores. Los padres solteros lo saben mejor que nadie. Pero también saben que perderse a uno mismo en la desesperación tiene un costo aún más alto. Un vecino lo recomendó, luego otro, después, alguien más. Nada espectacular, nada viral, solo comentarios simples. Es confiable. Trabaja bien. No te va a engañar. Y esas palabras, dichas en voz baja, empezaron a abrir puertas que él ni siquiera estaba tocando. Lo que el padre soltero no sabía era que, mientras seguía concentrado en sobrevivir día a día, alguien más estaba observando con atención. No por la puerta, no por el arreglo, sino por algo que no se ve a simple vista. La forma en que un hombre actúa cuando no espera recompensa. Y esa observación silenciosa estaba a punto de ponerlo frente a una decisión que ya no sería pequeña. El padre soltero no lo sabía, pero la vida ya había pasado de observarlo a probarlo. Y lo curioso es que la vida nunca avisa cuando hace eso. No manda cartas, no da señales claras, simplemente empieza a colocar pequeñas decisiones en tu camino, como si dijera en voz baja, a ver si sigues siendo el mismo cuando esto se complica. Para un padre soltero, esas pruebas no llegan como grandes oportunidades. Llegan como responsabilidades disfrazadas de rutina. Una llamada más temprano de lo normal. Un trabajo un poco más grande.
Un encargo que parece fuera de escala, pero que no puedes rechazar porque el refrigerador no se llena solo. Aquella mañana, cuando sonó el teléfono, él ya estaba cansado. No físicamente, eso era permanente, sino mentalmente. Esa fatiga que no se cura con dormir, porque nace de pensar demasiado. Pensar en el dinero, en el tiempo, en el futuro, en si realmente estaba haciendo lo suficiente por su hijo. La voz del otro lado fue directa. Un trabajo grande, una casa importante, detalles finos. No era el tipo de trabajo que un padre soltero como él solía recibir. Y eso, lejos de entusiasmarlo, lo puso en alerta. Porque cuando llevas años sobreviviendo, aprendes a desconfiar de lo que parece demasiado grande para tu tamaño. Colgó y se quedó unos segundos en silencio. Ahí apareció el dilema de siempre. ¿Y si sale mal? ¿Y si no es para mí? ¿Y si me están midiendo? Pero enseguida apareció la otra voz. La que no grita. La que insiste. La voz de la responsabilidad. Aceptó. No por ambición, no por orgullo, sino porque ser padre soltero significa decir sí, muchas veces cuando por dentro quieres decir no. Cuando llegó a la casa, lo primero que sintió fue el contraste. Espacios grandes, puertas pesadas, silencio caro. Ese tipo de silencio que no se encuentra en casas donde los niños corren y las cuentas se discuten en voz baja. Ajustó el paso, acomodó la caja de herramientas y respiró hondo. Las miradas no tardaron en aparecer. No eran agresivas. Eran peores. Evaluadoras. Ropa sencilla. Herramientas gastadas. Manos marcadas por años de trabajo. Todo en él gritaba hombre común, en un lugar que parecía hecho para gente extraordinaria. Pero él ya conocía esa sensación. La había sentido en entrevistas, en oficinas, en escuelas. El padre soltero aprende pronto a trabajar bajo juicio constante. Empezó el trabajo sin hablar mucho. Medir, ajustar, revisar, corregir. Cada puerta era distinta, cada marco tenía su propia historia. Y mientras trabajaba, su mente viajaba. Pensaba en su hijo, en cómo lo miraba cuando arreglaba cosas en casa, en cómo esos momentos enseñaban más que cualquier discurso. Un padre soltero no deja herencias grandes, pero deja ejemplos, y eso, aunque no se vea, pesa. Recordó algo que había escuchado años atrás, de un hombre mayor que también trabajaba con las manos. Hazlo bien aunque nadie vaya a notarlo, porque tú sí lo vas a saber. Y eso hizo. Corrigió detalles que nadie pidió. Ajustó cosas que no estaban en la lista. No por perfeccionismo, sino por respeto. Respeto por su trabajo, por quien lo contrató, por sí mismo, porque cuando todo en tu vida es inestable, hacer bien lo que depende de ti se convierte en un ancla. Durante una pausa, mientras limpiaba el sudor de la frente, sus ojos se detuvieron en una fotografía apoyada sobre un mueble. No era una foto cualquiera. Era una imagen elegante, cuidada, una mujer de mirada firme, segura. Algo en ella le resultó familiar. Tardó unos segundos en darse cuenta. Era ella, la misma mujer, la de la puerta. Sintió un pequeño nudo en el estómago. No de miedo, de conciencia. Entendió, sin que nadie se lo explicara, que nada de eso era casual. Pero siguió trabajando. Porque un padre soltero aprende a no especular. Aprende a terminar lo que empieza. Cuando acabó, revisó todo una vez más. Guardó las herramientas. Esperó. Nadie se apresuró. Nadie elogió. Solo un gesto distante. Profesional. Correcto. El tipo de trato que te recuerda cuál es tu lugar. O al menos el lugar que creen que ocupas. Se preparó para irse. Ya estaba mentalmente en el próximo problema del día. La cena, las tareas, el cansancio. Pero entonces, desde el fondo de la casa, escuchó una voz. Espere un momento, por favor. No fue una orden. No fue un reclamo. Fue una invitación. Él se detuvo. Giró lentamente. Algo en el tono le indicó que no se trataba del trabajo, que no tenía que ver con puertas, bisagras o cerraduras. Era otra cosa, algo que iba más allá del oficio,
algo que la vida había estado preparando desde aquella decisión aparentemente absurda de arreglar una puerta gratis. Sin saberlo del todo, el padre soltero estaba a punto de enfrentar una conversación que no pondría a prueba su habilidad, sino su forma de ver el mundo y su propio valor. Y esa prueba sería distinta a todas las anteriores. El padre soltero permaneció de pie, con la caja de herramientas apoyada contra la pierna. No se sentó. No porque nadie se lo hubiera indicado, sino porque había aprendido a vivir así. Siempre listo para levantarse, para irse, para no ocupar demasiado espacio. Los años le enseñaron que, cuando uno vive al límite, sentarse demasiado cómodo suele ser un error. La mujer se acercó despacio. Ya no estaba la prisa de antes, tampoco las miradas de control, ni ese ambiente frío que tienen los lugares donde todo parece medido. Ahora había silencio, un silencio distinto, más personal, más incómodo también. Quería hablar con usted con un poco más de calma, dijo ella. Él asintió. Esperar era algo que conocía bien. Usted arregló una puerta en una casa cercana hace unos días, ¿cierto? El padre soltero respondió con un simple sí. No explicó. No justificó. Aprendió hace tiempo que, cuando uno explica demasiado, suele perder valor incluso antes de empezar. Ella respiró hondo, como si estuviera ordenando pensamientos. Llegué tarde ese día, cansada, con la cabeza llena. Empujé la puerta, y funcionó, sin ruido, sin esfuerzo, como si siempre hubiera sido así. Hizo una pausa. Pregunté quién lo había hecho. Nadie supo decirme. Eso, curiosamente, fue lo que más le llamó la atención. No el arreglo en sí, sino la ausencia de firma. Nadie reclamando crédito, nadie dejando tarjeta, nadie cobrando favores después. Para alguien acostumbrada a negociar todo, ese detalle fue extraño. Hoy en día casi todo tiene precio, continuó. Pero no todo tiene intención. Esa frase cayó pesada. Porque tocaba algo profundo. El padre soltero sabía bien lo que era vivir calculando. Calcular si alcanzaba el dinero, si alcanzaba la paciencia, si alcanzaba la energía. Cuando tienes un hijo y estás solo, el margen de error es mínimo. Ayudar gratis no parece sensato cuando cada moneda cuenta. Y, sin embargo, él lo había hecho. Ella empezó a hacer preguntas. No rápidas, no inquisitivas, preguntas humanas. ¿Dónde aprendió el oficio? ¿Cuánto tiempo llevaba solo con su hijo? ¿Cómo organizaba los días? ¿Qué hacía cuando algo salía mal? Él respondió con honestidad, sin adornos, sin dramatizar. Habló de mañanas apuradas, de comidas simples, de errores inevitables. Porque ningún padre soltero cruza la vida sin equivocarse. La diferencia es que no hay con quien compartir la culpa ni el cansancio. En algún momento, ella lo interrumpió con una pregunta inesperada. ¿Sabe por qué le pedí que se quedara? Él negó con la cabeza. Porque hoy pasaron 4 personas por esta casa antes que usted. El padre soltero la miró, atento. 4 personas bien vestidas, puntuales, con referencias. Y todas hicieron exactamente lo que se les pidió. Nada más. Se acercó un poco más. Usted hizo más de lo necesario cuando nadie lo estaba mirando. No fue un elogio. Fue un diagnóstico. Y eso desarmó algo dentro de él. Porque ser padre soltero es vivir haciendo más de lo necesario. Dar más de lo que se puede. Aguantar más de lo razonable. Y aún así, sentir que nunca alcanza. Escuchar eso en voz alta, dicho sin lástima ni exageración, fue desconcertante. Ella explicó que llevaba tiempo buscando a alguien de confianza. No solo para arreglos, para algo más estable. Algo que implicaba presencia, criterio, responsabilidad. 3 cualidades difíciles de medir en un papel, pero evidentes en acciones pequeñas. No necesito a alguien perfecto, dijo. Necesito a alguien confiable. Esa palabra se quedó flotando en el aire. Confiable. El padre soltero la conocía bien. Era la palabra que su hijo usaría algún día para describirlo, ¿o no? Y eso lo atravesó. Pero no respondió enseguida, porque cuando has vivido demasiado tiempo resolviendo solo, las oportunidades grandes no entusiasman de inmediato. Asustan. Traen preguntas incómodas. ¿Y si no puedo sostenerlo? ¿Y si decepciono? ¿Y si esta puerta se cierra de golpe y arrastra todo lo demás? Ella lo notó.
No tiene que decidir ahora, dijo con calma. Piénselo. Hable con su hijo. Evalúe. Ese detalle, mencionar a su hijo, no pasó desapercibido. No era una oferta egoísta. Era una propuesta que entendía su realidad. Y eso, para un padre soltero, vale más que cualquier promesa económica. Cuando salió de la casa, el padre soltero sintió algo nuevo. No euforia. No alivio. Una especie de vértigo silencioso. Como estar frente a una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nunca se había animado a abrir. Y mientras caminaba, con la propuesta aún sin forma clara, una pregunta empezó a repetirse en su mente. Una y otra vez. ¿Estoy listo para cambiar? ¿O solo me acostumbré a sobrevivir? Esa pregunta no pedía respuesta inmediata, pero ya no iba a desaparecer. El padre soltero caminó varias cuadras sin darse cuenta de por dónde iba. El cuerpo conocía el camino de memoria, pero la cabeza estaba atrapada en otro lugar. No pensaba en la casa grande, ni en la mujer, ni siquiera en la propuesta concreta. Pensaba en algo mucho más profundo y más incómodo. El miedo a dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Porque sobrevivir se vuelve una costumbre. Dura, agotadora, pero conocida. Cuando eres padre soltero, aprendes a vivir en modo resistencia. Te levantas sabiendo exactamente cuánto puedes aguantar. Cuántas horas puedes trabajar. Cuánto cansancio puedes esconder. Cuántas decepciones puedes absorber sin quebrarte. Y ese conocimiento, aunque duela, da una falsa sensación de seguridad. Cambiar, en cambio, no tiene manual. Esa noche, en casa, todo siguió igual. La rutina no pidió permiso para existir. Cena sencilla. Platos lavados a mano. Mochila preparada para el día siguiente. El hijo hablaba de la escuela, de un pequeño problema con un compañero, de una prueba que le daba miedo. Él escuchaba, asentía, aconsejaba. Por fuera, era el mismo padre soltero de siempre. Por dentro, algo se estaba moviendo lentamente. Mientras ayudaba con la tarea, se sorprendió pensando: ¿y si esta oportunidad no es solo para mí? Porque todo padre soltero carga con una verdad silenciosa. Cada decisión personal afecta directamente a un hijo. No hay espacio para errores egoístas. No hay margen para improvisar sin consecuencias. Y eso hace que muchas veces uno elija quedarse donde está, aunque duela, solo porque es conocido. Cuando su hijo se fue a dormir, él se quedó solo en la cocina. Se sentó frente a la mesa vacía con una hoja en blanco. No para hacer grandes planes, para ordenar el caos, algo que muchos padres solteros hacen cuando la mente ya no alcanza. Escribió palabras sueltas: tiempo, estabilidad, miedo, cambio, responsabilidad. Pensó en el tiempo. ¿Significaría estar menos presente o estar mejor cuando estuviera? Porque estar todo el día no siempre es estar de verdad. Pensó en el dinero, no en riqueza, en tranquilidad, en no contar monedas en el supermercado, en no mentir cuando el hijo pregunta si puede inscribirse en algo que cuesta un poco más. Pensó en sí mismo, y ahí apareció el miedo más profundo, el miedo a no reconocerse en una vida diferente. Porque cuando pasas años siendo el que siempre puede, el que siempre resuelve, el que no falla, aceptar una oportunidad implica admitir que necesitas crecer. Y crecer significa entrar en terreno desconocido. Significa exponerte. Significa aceptar que puedes fallar en algo nuevo. Recordó historias ajenas, otros hombres, otros padres solteros que alguna vez confiaron en promesas bonitas y terminaron peor. Recordó advertencias bien intencionadas. Ten cuidado. No todo lo que parece estable lo es. Y todas tenían algo en común. Nacían del miedo, no de la experiencia propia. Al día siguiente, habló con alguien de confianza. No con alguien exitoso, sino con alguien honesto. Alguien que lo había visto caer y levantarse. No buscaba consejos brillantes. Buscaba una voz que no le vendiera ilusiones. Le contó lo justo, sin exagerar, sin adornar. La respuesta fue simple, casi incómoda. No se trata de si puedes hacerlo. Siempre has podido. Se trata de si te permites dejar de vivir con miedo. Eso lo golpeó más fuerte de lo esperado. Porque muchos padres solteros no se quedan donde están por falta de capacidad, sino por lealtad al miedo. Al miedo de repetir errores,
al miedo de que el cambio afecte a quien más aman, al miedo de descubrir que tal vez podrían haber vivido distinto antes. Esa tarde, mientras esperaba a su hijo a la salida de la escuela, lo observó jugar con otros niños, reírse sin pensar en el mañana, imaginar sin límites, y se preguntó, en silencio, qué tipo de ejemplo estaba dando. No un ejemplo de sacrificio eterno, no un ejemplo de resignación, sino uno de valentía consciente. Entendió algo importante. Aceptar una oportunidad no significaba despreciar todo lo que había hecho hasta ahora. Al contrario, significaba honrar cada noche sin dormir, cada decisión difícil, cada miedo enfrentado en silencio. Pero aún quedaba el paso más difícil, no aceptar la propuesta. Eso era fácil. Lo difícil era creer que merecía algo distinto. Esa noche tomó el teléfono. No marcó de inmediato. Miró a su hijo dormir. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pidió fuerzas para resistir un día más, sino claridad para elegir un camino nuevo. Justo cuando estaba por decidir, algo ocurrió. Algo que cambiaría no solo la decisión, sino la forma en que entendía su propio valor como padre soltero. El padre soltero no durmió bien esa noche. No fue insomnio común. Fue ese tipo de vigilia silenciosa en la que el cuerpo descansa, pero la mente sigue trabajando. Cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen volvía. Su hijo durmiendo tranquilo, confiando en que su padre siempre estaría ahí. Esa confianza pesa. Mucho. Ser padre soltero no es solo hacerse cargo del presente. Es cargar con el futuro de alguien más sin tener un mapa claro. Cada decisión se siente definitiva, incluso cuando no lo es. Y por eso, aquella decisión, aparentemente sencilla, se volvió tan grande. A la mañana siguiente, la rutina volvió a aparecer, como siempre. Desayuno rápido, mochila al hombro, un abrazo corto, antes de salir. El padre soltero observó a su hijo un segundo más de lo normal. No por miedo, por conciencia. Porque entendió algo importante. Los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres coherentes. Camino al trabajo, pensó en todas las veces que había dicho no en su vida. No a oportunidades, no a cambios, no a sí mismo. Algunas veces por prudencia, otras por miedo. Y aunque nunca se arrepintió del todo, tampoco pudo ignorar una sensación persistente, la de haber vivido siempre un poco por debajo de su verdadero potencial. Recordó algo que había escuchado años atrás, casi como un consejo perdido. Hay decisiones que no cambian tu vida de inmediato, pero cambian la dirección. Eso era esto. Cuando finalmente tomó el teléfono y marcó el número, no tenía un discurso preparado. No hizo promesas. No pidió garantías imposibles. Habló con honestidad. Como hablan los padres solteros cuando ya no tienen energía para fingir. Hizo preguntas reales, sobre el tiempo, sobre la estabilidad, sobre las expectativas, y escuchó respuestas claras. No perfectas, pero claras. Colgó con una sensación extraña. No de alivio total, tampoco de miedo absoluto. Una mezcla madura. Como cuando aceptas que crecer duele, pero quedarse igual duele más. Ese día, mientras trabajaba, empezó a notar algo distinto. No afuera. Dentro. Una postura nueva. Una calma distinta. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había tomado una decisión alineada con quien era y con quien quería ser para su hijo. En los días siguientes, los cambios fueron pequeños, pero constantes. Nuevos horarios, nuevas responsabilidades, nuevas conversaciones. Nada espectacular, nada cinematográfico, pero profundamente transformador. Porque la vida real no cambia con aplausos, cambia con coherencia. El padre soltero entendió algo que muchos demoran años en comprender. No todas las oportunidades llegan para salvarte. Algunas llegan para obligarte a crecer. Y crecer implica incomodarte, reordenar prioridades, revisar creencias antiguas, dejar de vivir solo para resistir, empezar a vivir para construir. Hubo días difíciles, dudas, cansancio renovado, pero había algo nuevo, sentido. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba avanzando. Y su hijo, sin saberlo, estaba aprendiendo la lección más importante de todas, que el miedo no se elimina, se atraviesa.
Con el tiempo, otras personas empezaron a verlo distinto. No porque ahora fuera importante, sino porque él empezó a verse distinto a sí mismo. Y cuando eso pasa, el mundo responde de otra manera. Todavía arreglaba puertas. Todavía trabajaba con las manos. Todavía se cansaba. Pero ya no dudaba de su valor. Porque entendió, al fin, que aquella puerta que arregló gratis nunca fue solo una puerta. Fue una prueba silenciosa. Una invitación. Un punto de quiebre. Y aceptar ese cambio no lo hizo menos humilde. Lo hizo más consciente. Esta historia no se trata solo de un padre soltero que arregló una puerta gratis. Se trata de algo mucho más incómodo y mucho más real. Se trata de lo que haces cuando nadie te está evaluando, cuando no hay aplausos, cuando no hay recompensa inmediata, cuando el cansancio pesa más que la esperanza. Porque la verdad es esta. La vida no suele cambiar en los momentos grandes. Cambia en los actos pequeños, repetidos, silenciosos, coherentes. Como padre soltero, tú no solo mantienes un hogar, tú formas una mentalidad. Tú eres el primer ejemplo de carácter, de responsabilidad, de dignidad que tu hijo va a conocer. Y la pregunta incómoda es inevitable. ¿Qué está aprendiendo tu hijo de la forma en que enfrentas el miedo? ¿Está viendo a alguien que solo aguanta o a alguien que también se permite avanzar? ¿Estás viviendo desde la supervivencia o desde la construcción? Nadie espera que seas perfecto, pero tu hijo sí necesita que seas consciente, que entiendas que cada decisión, incluso la más pequeña, deja una huella. Tal vez hoy no estés arreglando una puerta, tal vez estés arreglando tu actitud, tu forma de verte, tu manera de reaccionar ante oportunidades que antes evitabas por miedo. Recuerda esto. No todas las oportunidades llegan para darte comodidad. Algunas llegan para exigir una versión más fuerte, más clara y más honesta de ti. Si esta historia te hizo pensar, si te viste reflejado aunque sea en una parte, no la dejes solo como entretenimiento. Hazte una pregunta hoy. ¿Qué pequeña decisión puedo tomar que honre el futuro de mi hijo? Y si este contenido te habló directamente a ti, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí no se cuentan historias para pasar el tiempo. Se cuentan historias para despertar conciencia, especialmente en padres solteros que cargan el mundo en silencio.